¿cómo estás? Por gracia de Dios podemos encontrarnos y espero que estés bien, alegre, con esperanza, con optimismo, porque Dios no nos abandona. Dicen que había un sabio que había salido a caminar con su discípulo. De golpe rompió el silencio y le empezó a contar un relato. Y le dijo, habían tres pastores que tenían un hermoso rebaño. Cada día subían cerros y buscaban valles con buenos pastos para las ovejas. Las ovejas estaban felices, contentas. Pero un día se cansaron de hacer este trabajo y tomaron una decisión, hacer un cerco para que las ovejas quedaran allí. Los días fueron pasando, las ovejas estaban incómodas, había malestar entre ellas porque el pasto se iba acabando. Y los pastores empezaron a ocupar la lana de las ovejas para abrigarse y tomaban su leche para alimentarse. Las ovejas se quejaban entre ellas del por qué no podían salir a buscar frescos pastos. Pero la única respuesta de los pastores fue que reforzaron más las puertas de las cercas. Y les dijeron algo. Miren, esto es lo mejor para ustedes, porque si salen, afuera las comerán los lobos. ¿Te imaginas el malestar de todas las ovejas? Medio que quedaron mal. Iban a ser devoradas por un lobo si dejaban esta cerca. Estaban las ovejas tristes y no se separaban del cerco, mirando hacia afuera. Y siempre veían a lo lejos grupos de ovejas pastando, saltando felices, pero nunca pudieron ver un lobo, solo ovejas. Esto hizo que un día una oveja le preguntara a la otra, ¿y qué tal si salimos? ¿Afuera no podríamos vivir mejor? No alcanzó ni a escuchar qué le contestó su compañera, porque la escuchó un pastor. La tomó inmediatamente, la mató y se la comieron entre todos los pastores. Ya había un malestar más generalizado entre las ovejas, porque las ovejas comenzaron a tener miedo a sus pastores, más que al lobo que decían que las iba a devorar afuera. Entonces empezaron a buscar de qué forma podrían huir de ese cerco. De a poco fueron aflojando un pedazo de la cerca mientras los pastores descansaban. Y los pastores cada día traían más ovejas para meterlas en el cerco. Ovejas que encontraban y que engañaban, con que iban a estar más seguras ahí porque afuera los lobos las devorarían.
Una noche, mientras los pastores dormían, las ovejas terminaron de romper la cerca y empezaron a escapar una tras otra, porque pensaban: ¿qué diferencia hay en que nos coman los pastores o que nos coman los lobos? Y así se fueron yendo una a una. Al amanecer, los pastores fueron raudamente al corral, al cerco para buscar la leche y, oh sorpresa, no había ninguna oveja. Un pastor le dijo al otro: pobres animales tontos, no saben la que les espera afuera con el lobo. Y otro pastor le dijo: cállate, idiota. De tanto repetirles la mentira, ¿ya te la has creído? Pobres las ovejas, no. Pobres de nosotros, pastores, si no tenemos las ovejas. El discípulo se quedó pensando. No entendía este cuento, qué enseñanza. Y le preguntó al sabio: ¿podrías aclararme un poco mejor cuál es el mensaje de este cuento? Y el sabio le dijo: cuídate de los que te cuidan para comerte. El discípulo le dijo entonces: pero ¿a quién le puedo contar este relato? Y el sabio le dijo: cuéntaselo a todos aquellos que por miedo a los lobos se dejan comer por sus cuidadores. ¿Lo pensamos? Dale. Que comienza y no termina sobre tu amor. Por mí está salvo, encuentra en mí su alimento, tiene vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, el buen pastor que entrega la vida por sus ovejas.
muerte ha redimido a los hombres del pecado. Y la luz de Dios ilumina en el mundo el camino de su pueblo. Que comienza y no termina, supremo amor. Y saben, no sé por qué, este relato a mí me dejó pensando, no sé a vos. Me hizo pensar mucho en la situación que estamos viviendo hoy por hoy en nuestra sociedad, con eslóganes repetidos hasta el cansancio. Quédate en casa, cuídate, cuídame. Y por allí veo que la gente está como las ovejas del cuento. Tienen malestar, fobia, pánico, desconfianza. No se me acerque. No visita a los familiares, no visita a los seres queridos. ¿Y si me contagian? ¿Y si contagio? Este miedo es muy grande a nuestro lobo, que es el virus. Que así como las ovejas nunca vieron al lobo, nosotros tampoco hemos visto al virus. Y constantemente estamos bombardeados por los medios de comunicación. Tantos muertos, tantos contagiados, tantos con respirador, tantos. Entonces, más se va alimentando la angustia, la desazón. ¿Cuándo terminará esto? De allí andan todos cabizbajos por las calles, ocultando su rostro tras barbijos de diferentes telas, variedades, lentejuelas, bichos, monstruos, partidos de fútbol, propagandas de algún lugar, con mucha temperatura, pero con el barbijo, haciendo ejercicios con barbijos. Y mientras estamos ocupados con nuestro lobo, que es el virus, mientras tanto, dirían las películas de terror, organismos de feministas de izquierda o instituciones dependientes u organismos dependientes del gobierno trabajan activamente para que se logre la legalización del aborto en nuestro país. Sí, ¿viste? Vos preocupado por el barbijo, el alcohol en gel, están dándole caña al tema. Y yo pensaba como si no hubieran tantos muertos en el país, como si no hubieran tantas falencias dentro de la parte sanitaria. Y no de ahora, de hace mucho tiempo. Todavía quieren derramar más sangre, y sangre de inocentes. La campaña nacional por la legalización del aborto presiona constantemente al presidente para que cumpla la promesa que hizo cuando estaba postulándose, legalizar el aborto. El presidente sí cumplió, presentó el proyecto, pero por esto de la pandemia, de los muertos, de los infectados, dejó el tema un poco de costado, porque consideró, gracias a Dios, que habían temas más especiales y más importantes. La gente de la campaña
desde hace rato viene diciendo que el aborto es esencial, aún en medio de la pandemia. Y últimamente, cuando festejaban el día del aborto libre, llenaron de panfletos, publicidad bien paga, en esos cosos que hay de metal que se paga para eso, con carteles que decía: Alberto, es ahora. Esta gente dice ahora porque todas las mujeres que ocupan camas en los hospitales debido a abortos ilegales, esas camas se pueden dejar libres para los enfermos de COVID. Y uno dice, pero qué buenas, qué buenas. Eso me hace acordar a la palabra de Dios, a una cita que te la he repetido muchas veces y que siempre es tan actual, que está en el libro de Siracides, capítulo 19, versículo 25, que dice: hay una habilidad ingeniosa que lleva a la injusticia. Uno simula defender sus derechos para actuar mal, y eso hace esta gente. Leía en la página de Notivida una información que quizás pasó desapercibida para vos y para tantos, porque estamos con el virus, quédate en casa, cuídate, el barbijo, el gel. Esta información de Notivida dice lo siguiente: la Defensoría del Público, me enteré de algo, yo no sabía que existía esto. La Defensoría del Público, en cuya órbita está Nodio, el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en los Medios y Plataformas Digitales. ¿Sabías que estaba el Nodio este? Yo tampoco. Te repito, que es Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales. Elaboró una guía con recomendaciones para la cobertura mediática de los abortos cuando el embarazo es fruto de la violación a una menor. La guía está en consonancia con la que lanzó Casafusa en 2018. Te recuerdo, Casafusa depende de Planned Parenthood, que es la mayor ONG que vive de la matanza de niños inocentes por el aborto. Dice la guía que la Defensoría elaboró junto a la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia que en los casos de violación, los menores de 16 años tienen derecho a acceder a un aborto porque el embarazo y el parto implican en sí mismo un riesgo para la salud y que una cobertura mediática responsable es clave para la concientización, prevención y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por tal motivo, el organismo recomienda, escucha, enmarcar el aborto en los menores en una temática de salud pública, brindar información sobre los derechos sexuales reproductivos y sobre la problemática social y sanitaria del aborto clandestino y su penalización. Escucha, recordando que la obstaculización del aborto vulnera derechos humanos. Omitir detalles escabrosos sobre los sucesos. Evitar imágenes de fetos, bebés y embarazos a término. Evitar representaciones positivas de la maternidad. Expresiones como madre
para referirse a las niñas, o de hijo o bebé para el producto de la violación. Y nosotras cuidándonos del virus. Esto es lo que se llama, y en el diccionario está expresado, eufemismo. Es decir, el eufemismo es una palabra o expresión menos ofensiva que sustituye a otra de mal gusto que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo para el oyente. A todo esto también el CELAM, la Conferencia Episcopal Argentina, también se ha expresado sobre esto y ha dicho que dejó en claro la abierta oposición a que el tema se debata en el actual contexto de pandemia y que esto los ha sorprendido tristemente. Argumentan que es inoportuno el tratamiento por el colapso del sistema sanitario. Y yo pensaba en esto, ¿no? Este presidente, cuando era candidato, ya dijo que iba a presentar un proyecto de legalizar el aborto. Ya lo dijo. Pero muchos de nuestros obispos callaron. Solo 2 o 3, Santiago del Estero, Entre Ríos, un obispo auxiliar, y dejaron de recordarle a los fieles los principios fundamentales, de acuerdo a nuestros principios religiosos, que un funcionario debe cumplir para ser votado. Esos principios, esos pilares básicos, están dados en la exhortación posinodal que dio el Papa Emérito Benedicto XVI, en el número 83 de Sacramentum Caritatis. Allí dice: en efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente esto vale para todos los bautizados, pero tiene importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupa, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales como el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Los obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado. Y como decía, hermanos, el sabio del cuento, las ovejas estamos paralizadas por el miedo y los gobiernos, mientras tanto, aprueban, desaprueban cosas que el pueblo no exige o no desea. Por eso, como decía el sabio del cuento, cuídate de los que te cuidan, pero quieren comerte. Y será hasta nuestro próximo encuentro, si el buen Dios nos da la gracia. Chao.